Amados hermanos, hoy no vengo a dar un discurso cómodo ni una reflexión ligera, sino una advertencia que puede cambiar el rumbo de muchas almas. Hay verdades que no se pueden suavizar sin perder su fuerza, y el tema que hoy nos ocupa es una de ellas. Lo que parece placer, lo que el mundo celebra como libertad, puede convertirse silenciosamente en una prisión interior. Vivimos en una época donde todo invita a la satisfacción inmediata. Las pantallas, la música, las redes sociales y la cultura moderna han normalizado aquello que antes se llamaba pecado, disfrazándolo de entretenimiento o expresión personal. Sin embargo, el alma humana no ha cambiado, y lo que la destruye hoy es lo mismo que la destruía ayer, aunque con nuevos rostros y nuevas palabras. La lujuria no es simplemente un exceso de deseo, ni una debilidad pasajera. Es una fuerza que cuando no se controla, comienza a gobernar el interior del hombre. Primero entra como pensamiento, luego se convierte en hábito, y finalmente en una forma de esclavitud que roba la paz, la libertad y la dignidad interior. Muchos no perciben su gravedad porque comienza de manera sutil. Nadie despierta un día decidido a destruir su vida espiritual. Todo comienza con pequeñas concesiones, con miradas justificadas, con pensamientos que se permiten sin resistencia. Pero lo pequeño, cuando no se detiene, crece hasta ocuparlo todo. El alma humana fue creada para algo mucho más alto que la satisfacción momentánea. Fue creada para amar en libertad, para elegir el bien sin cadenas, para vivir en una claridad interior que no depende de impulsos desordenados. Sin embargo, la lujuria oscurece esa claridad y debilita la voluntad hasta hacerla frágil. Cuando el corazón se acostumbra a ceder, comienza a perder fuerza. Lo que antes generaba rechazo, poco a poco se vuelve tolerable, y lo que era tolerable termina siendo habitual. Este es el proceso silencioso de la esclavitud espiritual, una esclavitud que no siempre se siente al principio, pero que siempre cobra su precio. No debemos engañarnos pensando que este combate es menor o que no afecta la vida espiritual profunda. La experiencia humana y la sabiduría espiritual coinciden en algo fundamental. Lo que domina los deseos termina dominando toda la vida. Por eso este combate es serio, constante y decisivo. El mundo moderno intenta convencer al hombre de que reprimir los deseos es dañino, pero la verdad es exactamente lo contrario. El verdadero daño no está en la lucha, sino en la rendición. Porque cuando el hombre deja de gobernarse a sí mismo, algo más comienza a gobernarlo desde dentro. Y ese dominio no trae libertad, aunque lo prometa. Trae vacío, cansancio interior y una sensación de insatisfacción que no se llena con nada. El alma pierde su centro y comienza a buscar fuera lo que solo puede encontrar dentro de una vida ordenada y limpia. Por eso es necesario hablar con claridad. No se trata de condenar a nadie, sino de despertar conciencias. Muchos están atrapados sin darse cuenta, acostumbrados a una batalla que ya no luchan porque creen que no pueden ganarla. Pero ninguna alma está condenada a la derrota si decide levantarse con verdad. La lujuria no solo afecta la moralidad de una persona, sino también su inteligencia, su capacidad de amar y su paz interior. Un corazón dividido no puede descansar. Una mente esclavizada no puede ver con claridad. Y una voluntad debilitada pierde la dirección de su propia vida. El primer paso para la libertad es reconocer la verdad sin excusas. No hay sanación sin reconocimiento, ni victoria sin lucidez. Llamar las cosas por su nombre no es condenar, es comenzar a sanar. Y el alma que acepta su herida ya ha dado el primer paso hacia su liberación. Hoy comenzamos este camino con sinceridad, no para permanecer en la culpa, sino para salir de ella, porque la verdad no destruye al hombre, lo libera. Y aunque el proceso sea exigente, siempre conduce a una vida más plena, más limpia y más cercana a Dios.
Y en este punto debemos detenernos y mirar hacia adentro con honestidad. Porque la pregunta no es solo qué es la lujuria, sino cuánto ha influido ya en nuestra manera de pensar, de mirar y de vivir. Esa respuesta, cuando es sincera, abre la puerta a la verdadera transformación interior. Hermanos, si en la primera parte hemos llamado a la verdad por su nombre, ahora debemos comprender cómo esta realidad entra en el alma y comienza a deformarla desde dentro, porque nadie cae de repente en la esclavitud interior, sino que es un proceso silencioso que comienza por lo que parece insignificante. El primer lugar por donde entra esta batalla es siempre el mismo: los sentidos, especialmente la mirada. Lo que el ojo contempla no se queda solo en el exterior, sino que desciende al interior de la memoria y de la imaginación. Y lo que se repite en la imaginación comienza a moldear el deseo sin que la persona lo note. El mundo moderno ha multiplicado las puertas de entrada a esta batalla. Antes, la tentación tenía límites físicos y sociales más claros, pero hoy vive dentro del bolsillo, dentro de la pantalla, dentro de la habitación y muchas veces incluso dentro del silencio personal. Ya no es necesario buscarla. Muchas veces ella encuentra al alma. Lo más peligroso no es solo la exposición, sino la normalización. Cuando el alma se acostumbra a ver lo que antes le incomodaba, algo profundo comienza a cambiar. La conciencia se vuelve menos sensible, el rechazo interior se debilita y la resistencia espiritual pierde fuerza sin que la persona lo perciba. Así comienza una transformación invisible. El pensamiento que antes era rechazado, ahora se tolera. La imagen que antes causaba lucha, ahora se acepta sin conflicto. Y lo que antes era una batalla interior, se convierte en un hábito mental que acompaña la vida diaria sin resistencia. En este punto la imaginación juega un papel decisivo, porque la imaginación no es neutral. Puede ser escuela de virtud o taller de esclavitud interior. Lo que el alma alimenta en su interior termina creciendo, y lo que crece en la mente comienza a pedir espacio en la conducta. Por eso los santos siempre insistieron en la vigilancia interior, no porque el mundo sea malo en sí mismo, sino porque el corazón humano es frágil cuando se expone sin cuidado a lo que lo desordena. La libertad no consiste en exponerse a todo, sino en saber elegir lo que fortalece el alma. El problema no es solo lo que se ve, sino lo que se permite permanecer. Una mirada puede ser accidental, pero una mirada retenida se convierte en semilla. Y toda semilla, si no es arrancada a tiempo, termina dando fruto en el interior del corazón. El enemigo de la vida espiritual no necesita destruir al hombre de inmediato. Le basta con distraerlo, con fragmentar su atención, con debilitar su interioridad. Porque un alma dispersa pierde su capacidad de discernir, y un corazón distraído deja de reconocer lo que realmente le hace bien. La lujuria no entra como una tormenta violenta, sino como una corriente suave que poco a poco cambia la dirección del río. No rompe de golpe la voluntad, sino que la desgasta lentamente hasta hacerla menos firme, menos libre, menos capaz de decir no. Y cuando la voluntad pierde fuerza, la persona comienza a justificar lo que antes rechazaba. Aparecen excusas internas, razonamientos suaves, comparaciones con otros y una especie de negociación silenciosa con aquello que antes se consideraba incorrecto. Este es uno de los momentos más delicados del proceso interior, porque el alma ya no lucha abiertamente, pero tampoco ha caído del todo. Vive en una zona intermedia donde la conciencia comienza a perder claridad y donde el corazón empieza a dividirse. Es en esta etapa donde la gracia de Dios actúa con mayor delicadeza, no con violencia, sino con llamados interiores. Una inquietud, una incomodidad, una pequeña luz en la conciencia que invita a detenerse, a mirar hacia arriba, a recordar quién es uno realmente. Pero esa voz puede ser ignorada si el ruido interior es demasiado fuerte. Y el ruido
no siempre viene del exterior. Muchas veces nace de la falta de silencio interior, de la saturación de imágenes, de la incapacidad de detenerse a reflexionar con honestidad. Por eso el combate espiritual no es solo moral, sino también mental y espiritual. Se trata de aprender a custodiar el interior, a filtrar lo que entra, a reconocer lo que alimenta la paz y lo que alimenta la división interior. Cuando el alma no vigila sus puertas, todo entra sin orden. Y cuando todo entra sin orden, el interior pierde armonía. Y cuando se pierde la armonía interior, la persona comienza a buscar fuera lo que ya no encuentra dentro. Pero lo que el mundo ofrece como solución nunca es suficiente, porque el vacío interior no se llena con estímulos, sino con orden. Y el desorden no se cura con más desorden, sino con claridad, disciplina y gracia. Por eso este camino no es solo de advertencia, sino de despertar, porque comprender cómo entra la esclavitud es el primer paso para empezar a cerrarle las puertas. Y cerrar esas puertas no es perder libertad, es recuperarla. Y ahora debemos avanzar un paso más profundo, porque no basta con identificar la entrada del problema. Es necesario ver qué ocurre cuando el alma ya ha comenzado a acostumbrarse a ese desorden interior y cómo poco a poco pierde la capacidad de resistirlo con fuerza. Hermanos, cuando el alma ha permitido que estas imágenes y pensamientos se repitan en su interior, algo más profundo comienza a suceder sin que la persona lo note de inmediato. Ya no se trata solo de tentaciones externas, sino de una transformación interior que afecta la libertad misma de la voluntad. La voluntad humana es como un músculo espiritual. Cuando se ejercita en el bien, se fortalece, pero cuando se entrega constantemente al impulso, se debilita. Y una voluntad debilitada no desaparece, pero pierde su capacidad de gobernar con claridad la vida interior. Es en este punto donde la persona comienza a experimentar una extraña división dentro de sí misma. Por un lado desea ser libre, pero por otro lado siente una atracción constante hacia aquello que lo esclaviza. Esta contradicción interior genera cansancio espiritual. El alma ya no descansa en la paz, sino en una tensión permanente. Después del momento de caída, aparece la culpa. Después de la culpa, el deseo de cambio. Y después del deseo de cambio, la recaída. Este ciclo repetido genera una sensación de derrota interior que debilita aún más la voluntad. Y lo más peligroso de este proceso es que la persona comienza a perder esperanza en su propia transformación. Ya no cree en la posibilidad de cambiar, y esa pérdida de esperanza es más destructiva que la caída misma porque paraliza el alma. La lujuria no solo afecta el comportamiento externo, sino también la percepción interior de uno mismo. La persona empieza a verse como incapaz de dominarse, como alguien que siempre cae, como alguien que no puede vivir en libertad real. Cuando esto sucede, el enemigo ya no necesita forzar la caída, porque la caída se vuelve automática. La costumbre sustituye la lucha y la repetición sustituye la decisión consciente. Y en ese punto, la esclavitud ya no se siente como esclavitud, sino como hábito. Pero el alma no fue creada para vivir en ciclos de derrota. Fue creada para crecer en libertad interior, para tomar decisiones conscientes, para dirigir la vida con claridad. Cuando pierde esa capacidad, algo esencial en ella queda herido. Además, esta esclavitud interior no afecta solo la vida espiritual, sino también las relaciones humanas. El corazón dividido no ama con pureza, no se entrega con plenitud, no confía con transparencia. Siempre hay una parte oculta que no está en paz. Por eso muchas personas, aunque aparentemente llevan una vida normal, sienten un vacío interior difícil de explicar. Tienen actividad, tienen relaciones, tienen distracciones, pero no tienen profundidad interior ni verdadera paz. La lujuria alimenta ese vacío
porque promete satisfacción pero nunca la entrega. Ofrece intensidad momentánea, pero deja sequedad posterior, y esa sequedad obliga al alma a buscar nuevamente lo mismo que la vacía. Así se forma el ciclo de la dependencia interior. No es solo un hábito, sino una estructura emocional y espiritual que atrapa a la persona en un movimiento repetitivo de deseo y frustración. Y en medio de este proceso, el mundo no ayuda a liberar, sino a reforzar la esclavitud, porque presenta la caída como normal, la debilidad como identidad y la falta de control como algo inevitable. Pero la verdad espiritual es otra. El ser humano no es prisionero de sus impulsos, aunque pueda sentirse así. En su interior existe siempre una capacidad de libertad que puede ser reactivada con gracia, decisión y verdad. Sin embargo, esa libertad no se recupera sin lucha. No es automática. Requiere un proceso de reconocimiento, disciplina y ayuda espiritual. Requiere también humildad para aceptar que uno necesita ser sanado interiormente. El alma esclavizada por la lujuria no necesita condena, necesita camino, no necesita desprecio, necesita dirección y sobre todo necesita recuperar la verdad sobre sí misma que fue creada para algo más alto que el impulso inmediato. Por eso es tan importante entender el daño profundo que este pecado produce. No para generar desesperación, sino para despertar conciencia, porque nadie busca ser liberado de algo que no reconoce como esclavitud. Y ahora que hemos visto cómo afecta la voluntad, el corazón y la percepción interior, debemos avanzar hacia la dimensión más importante: cómo comenzar a reconstruir la libertad interior con medios concretos de gracia, disciplina y vida espiritual auténtica. Hermanos, después de haber visto la profundidad de la herida interior, no podemos quedarnos únicamente en el diagnóstico. La verdad no se nos revela para destruirnos, sino para levantarnos. Y toda herida espiritual, por más profunda que sea, tiene un camino de sanación cuando el alma decide volver a la luz. El primer paso para reconstruir la libertad interior no es la fuerza, sino la humildad. Reconocer que uno no puede solo ya es el inicio de la victoria, porque la soberbia mantiene al alma atrapada en su propia debilidad, mientras que la humildad abre la puerta a la gracia que transforma. Ninguna lucha espiritual se gana únicamente con esfuerzo humano. El esfuerzo es necesario, pero sin gracia se vuelve insuficiente. Por eso el alma debe aprender a apoyarse en Dios no como última opción, sino como fuente constante de fortaleza interior. La oración no es un acto decorativo en la vida espiritual, sino un espacio de reordenamiento interior. Cuando el alma ora con sinceridad, comienza a recuperar la claridad que el desorden le había robado. La oración no elimina la batalla, pero cambia la posición del corazón dentro de ella. En momentos de tentación, no basta con la fuerza de voluntad. Es necesario elevar el pensamiento, romper el impulso, cambiar el foco interior. La mente no puede permanecer neutral. O se eleva o desciende, o se ilumina o se oscurece, dependiendo de hacia dónde la dirijamos. Por eso la disciplina de los sentidos es fundamental en este proceso de restauración. Lo que entra por los ojos y los oídos debe ser cuidadosamente discernido. No se trata de miedo al mundo, sino de sabiduría espiritual para proteger lo más valioso que tenemos. El alma que quiere sanar debe aprender a cortar aquello que alimenta la herida. No se puede pedir pureza mientras se alimenta constantemente la impureza. Esto no es represión, es higiene espiritual. Así como el cuerpo evita lo que lo enferma, el alma debe evitar lo que la debilita. También es necesario comprender que la lucha no se gana en el momento de la tentación, sino en la preparación previa. Un alma que vive dispersa durante el día será débil en el momento de la prueba. La victoria se construye en la vida cotidiana, no solo en el instante crítico. La disciplina del pensamiento es uno de los pilares más importantes. No todo pensamiento que aparece
debe ser aceptado. La mente humana no es una esclava de sus ideas, sino un campo donde se puede decidir qué cultivar y qué rechazar. Cuando un pensamiento desordenado aparece, el alma no debe dialogar con él, sino redirigirlo. La conversación con la tentación siempre debilita, mientras que la interrupción consciente fortalece la libertad interior. La vida sacramental es otro pilar esencial en este camino. La reconciliación no es un acto de humillación, sino de restauración. Cada confesión sincera no solo borra el pecado, sino que fortalece la voluntad debilitada y devuelve la gracia perdida. El alma que se confiesa con frecuencia no es débil, es valiente, porque reconoce su fragilidad sin quedarse en ella. Y esa honestidad abre la puerta a una sanación que no proviene del esfuerzo humano solamente, sino del poder de la misericordia divina. La Eucaristía, recibida con fe y respeto, es alimento para la debilidad espiritual. No es un símbolo vacío, sino presencia viva que fortalece el interior del creyente. Allí el alma recibe la fuerza que no puede generar por sí misma. La Virgen María también ocupa un lugar especial en este camino de restauración. Ella no es un refugio sentimental, sino una ayuda real en la lucha espiritual. Su pureza no es distante, sino cercana, como una guía maternal que enseña a caminar en luz. El rezo del rosario, cuando se hace con atención y fe, no es repetición vacía, sino respiración espiritual que ordena el corazón. En cada misterio, el alma aprende a mirar la vida de Cristo y a alejarse progresivamente del desorden interior. Pero también es necesario el trabajo interior constante. La voluntad se fortalece con pequeñas decisiones diarias. Decir no a lo pequeño prepara el alma para decir no a lo grande. La libertad se construye en lo cotidiano. El alma no puede vivir sin estructura. El desorden abre puertas al impulso, mientras que el orden crea espacio para la claridad. Por eso, una vida espiritual sin disciplina termina siendo inestable, aunque tenga buenos deseos. Cada renuncia consciente fortalece la identidad interior. Cada acto de dominio propio reconstruye la dignidad espiritual. Y cada caída reconocida con humildad se convierte en oportunidad de crecimiento si no se abandona el camino. Es importante entender que la lucha no es instantánea, es un proceso. Y en ese proceso habrá avances y retrocesos, pero lo importante no es la ausencia de caídas, sino la dirección del corazón. El enemigo siempre intentará convencer al alma de que no puede cambiar, de que está condenada a repetir su historia. Pero esa es una mentira espiritual. Ningún hijo de Dios está destinado a la esclavitud interior. La verdadera libertad no es la ausencia de lucha, sino la capacidad de levantarse cada vez con más claridad, más humildad y más dependencia de la gracia. Y en ese levantarse constante, el alma comienza a sanar profundamente. Y ahora debemos entrar en la última parte de este camino, donde no solo hablamos de lucha y sanación, sino del destino final del alma que persevera, la verdadera libertad interior en Dios, donde el corazón ya no es esclavo del deseo, sino templo de paz. Hermanos, hemos recorrido un camino largo, no de teoría, sino de verdad interior. Hemos visto la herida, hemos reconocido el proceso, hemos entendido la esclavitud y hemos comenzado a contemplar el camino de sanación. Ahora llegamos al punto donde la lucha deja de ser solo resistencia y comienza a convertirse en libertad. La libertad espiritual no es simplemente dejar de caer, sino dejar de vivir dominado por el miedo de caer. Es una transformación más profunda, donde el alma ya no se define por sus luchas, sino por la gracia que la sostiene y la dirección que ha elegido seguir. El corazón humano, cuando es sanado, no pierde su capacidad de desear, pero aprende a ordenar sus deseos. Ya no es esclavo de lo inmediato, sino peregrino hacia lo eterno.
y en ese cambio interior comienza a nacer una nueva identidad espiritual. Muchos creen que la pureza es represión, pero en realidad es integración. No se trata de eliminar el deseo humano, sino de elevarlo. El deseo purificado no desaparece, se transforma en amor verdadero, en entrega sincera, en capacidad de comunión profunda. Cuando el alma comienza a vivir en gracia, algo cambia en su manera de ver el mundo. Lo que antes era fuente de esclavitud pierde atractivo, no porque sea forzado, sino porque ya no satisface el corazón que ha descubierto algo más alto. La victoria espiritual no siempre es ruidosa, muchas veces es silenciosa, progresiva, invisible a los ojos del mundo. Pero en el interior del alma se produce una revolución profunda. La mente se ordena, el corazón se pacifica, la voluntad se fortalece. El enemigo pierde poder cuando el alma deja de dialogar con la mentira. Porque la tentación no se alimenta solo de la presencia del mal, sino del consentimiento interior. Cuando el alma aprende a no negociar con lo que la destruye, comienza a recuperar su libertad. La perseverancia es clave en este camino. No existe transformación sin continuidad. No basta con un momento de claridad. Es necesario un compromiso diario con la luz. La fidelidad en lo pequeño sostiene la victoria en lo grande. Cada día es una nueva oportunidad de elección interior. No importa lo que ocurrió ayer, importa la dirección que hoy decide tomar el corazón. La gracia no se agota y la misericordia siempre ofrece un nuevo comienzo. El alma que ha caído muchas veces no está perdida, está en proceso, y ese proceso vivido con humildad puede convertirse en una historia de redención más fuerte que cualquier caída anterior. Cristo no vino a llamar a los perfectos, sino a los heridos. No vino a condenar al que lucha, sino a levantar al que se arrepiente. Y su presencia no se aleja del que cae, sino del que se niega a levantarse. Por eso, la verdadera pregunta no es cuántas veces has caído, sino si estás dispuesto a volver a levantarte. Porque cada levantamiento es un acto de fe, una declaración de que la última palabra no la tiene el pecado, sino la gracia. El alma que persevera en la lucha, incluso en medio de debilidad, ya está caminando en victoria, porque la victoria no siempre se mide por la ausencia de combate, sino por la fidelidad en medio del combate. Con el tiempo, lo que antes era batalla constante comienza a transformarse en paz interior, no porque la tentación desaparezca completamente, sino porque el alma ha aprendido a vivir en un nivel más alto de conciencia espiritual. La pureza verdadera no es fragilidad, es fortaleza interior. Es la capacidad de mirar la vida con libertad, de amar sin posesión, de desear sin esclavitud, de vivir sin cadenas interiores. Y cuando el alma llega a ese estado, no lo experimenta como logro personal, sino como regalo, porque comprende que todo ha sido sostenido por la gracia, no solo por el esfuerzo humano. La vida en Cristo no es una vida sin lucha, pero sí una vida con sentido. Cada batalla tiene propósito, cada caída tiene aprendizaje, y cada victoria fortalece la identidad del Hijo de Dios. El mundo seguirá ofreciendo caminos de placer inmediato, pero el corazón que ha probado la libertad ya no se conforma con lo que lo esclaviza. Ha visto otra luz, ha probado otra paz, ha conocido otra forma de vivir, y ahora, al finalizar este mensaje, no queda condenación sino invitación. Invitación a continuar, a perseverar, a levantarse una vez más, a confiar en la gracia que nunca se retira del que la busca con sinceridad. Que cada alma que escucha estas palabras recuerde esto: no estás definido por tus caídas, sino por la mano que te levanta. No estás condenado a repetir tu historia, estás llamado a transformarla. Y que la paz de Dios, que supera todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente en Cristo Jesús, ahora y siempre. Amén.